En un México donde reinaba la corrupción, la impunidad y el influyentismo, llegó un hombre que quiso cambiarlo todo. Va a haber un cambio en México y los maestros van a participar y se va a mejorar la calidad de la enseñanza con un acuerdo amplio, padres de familia, maestros, autoridades. No se va a imponer nada. Es entonces cuando llega un Mesías, aquel que todo cambiaría. Eufóricos, decenas de miles de mexicanos se lanzaron a celebrar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que llevará a la izquierda al poder por primera vez en la historia reciente del país. AMLO, como se le conoce popularmente, conquistó a los votantes con sus promesas de desterrar la violencia del crimen organizado y acabar con la corrupción, además de comprometerse a un gobierno austero y cercano a la gente. Un pueblo enamorado, lleno de esperanza. Vamos a fortalecer la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares, bajo la premisa de que la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Pero mis amigos, acompáñenme a ver esta triste historia. En el que se establece en lo fundamental el derecho a la educación que no es un privilegio, es un derecho de todos los mexicanos. Educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. El 15 de mayo de 2019, nuestro señor presidente promulga esta reforma al artículo 3 constitucional, dando paso a la nueva escuela mexicana. ¿Pero qué es la nueva escuela mexicana? Vamos a escuchar a nuestro secretario de Educación, el honorable maestro Esteban Moctezuma. La nueva escuela mexicana es lo que quedó definido en la Constitución y en las leyes secundarias. Es una propuesta educativa del gobierno de la República en donde lo que se busca es una educación integral, una educación para la vida, que no solo enseñe asignaturas, digamos, tradicionales, sino que considere el aprendizaje en otro sentido, en donde además de matemáticas y lectoescritura, estamos incorporando con mayor fuerza el civismo, la ética, la cultura de paz, pues todo lo que es la activación física, el deporte escolar, las artes, como lo que acabamos de ver en música. Como pueden ver, la nueva escuela mexicana es una propuesta pedagógico-curricular. Esperen, un momento. Hasta el momento no nos han explicado con detalles puntuales nada sobre el planteamiento curricular o pedagógico que sustenta a la nueva escuela mexicana y que acompañará a los profesores dentro del aula. Porque suena muy bonito, mi querido secretario. Pero, ¿de qué manera se logrará esta larga lista de deseos? Es producto de los foros estatales y de escuchar a las maestras y a los maestros, de analizar 94,000 ponencias y de aprender de quien más sabe, que es el que está frente a grupo. Entonces, la nueva escuela mexicana viene a ser una escuela en donde lo que vamos a enseñar es la nueva pedagogía mexicana y va a ser una educación integral, una educación para la vida, organizados de una manera de aprendizaje colaborativo. ¿Se dan cuenta? Se acaba de crear un nuevo modelo pedagógico y es mexicano. ¿Cómo ven? ¡Demonios, Gom! ¡Eres realmente un genio! En el texto del artículo 3 constitucional, por primera vez aparece el concepto de las niñas, niños y jóvenes a quienes se les confiere el interés supremo de la educación que imparte el Estado. El foco de la educación serán ellos. A los principios tradicionales de la educación se le agrega la integralidad, la equidad y la excelencia como principios básicos de la educación pública que imparte el Estado. Se necesita claridad, más que belleza en la propuesta educativa. Hemos observado que a los gobiernos les gusta poner adornos a sus propuestas educativas. Sin embargo, utilizar términos
Solo porque están de moda o suenan bien, pues no ayudan a que las propuestas se conviertan en acciones de cambio, ¿no? Pongamos un ejemplo. Podríamos preguntarnos, ¿realmente en cuántas escuelas se comprendió qué significaba el aprender a aprender de la reforma del 2013? Piensen. Veamos a detalle cada punto. Comencemos con la palabra mágica equidad. Al hablar de equidad, estamos conscientes de que en México la educación más pobre se le da a los más pobres y eso tiene que cambiar. Tenemos que hacer un esfuerzo de fortalecer el sistema educativo para que rompa una de las causas de la pobreza en el país. Hace un año esto parecía un plan perfecto, pero... en la medida en que logremos las medidas masivas de inmovilización, de reducción de la actividad laboral, escolar y la concentración de personas en el espacio público, nos restringamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, quédate en casa, quédate en casa. En 2020, una pandemia, COVID-19, hizo que la manera de impartir la educación tomara un giro inesperado, obligando a los alumnos a tomar clases en línea, porque claro, todos los niños y jóvenes en México cuentan con computadoras, señal de internet y todos y cada uno de los medios necesarios para recibir esta nueva forma de educación, porque nuestro honorable secretario de Educación dice que en México hay equidad. ¿No es verdad? Se establece también la obligatoriedad de incluir en los planes de estudio la promoción de valores, el civismo, la historia, la cultura, el arte, en especial la música, el deporte escolar, el respeto al medio ambiente, entre otros. A eso es a lo que llamamos educación integral. Se necesita menos ambición y más certeza en la propuesta educativa. Al igual que en las propuestas de gobiernos anteriores, la enseñanza de lenguas extranjeras, del deporte y el arte, no solo la música, son estandarte para justificar que la nueva escuela mexicana nos llevará a la mejora educativa. Sería necio argumentar que esas áreas de formación no son importantes. Sin embargo, más valdría la pena apostarle a la capacitación de esos docentes. Como por ejemplo, ¿dónde queda el precepto de que el foco de atención son los alumnos? ¿De qué manera se ha capacitado a los docentes para utilizar las nuevas tecnologías y que actualmente se padece? ¿Es realmente funcional para las familias mexicanas la educación a través de la televisión? ¿No será que ahora en vez de alumnos serán meros espectadores? Se introduce la visión regional, que promoverá la formulación de contenidos y políticas diferenciadas. Un país pluriétnico, pluricultural como México tiene que tener una política diferenciada en materia educativa y permitirle a las regiones expresarse a través del sistema educativo. De nuevo, qué bonito suena, mi querido secretario. Pero... A pesar del mal tiempo, Beula de 10 años llegó puntual a sus clases a la casa de la maestra Rosario. Desde los 8 años, Beula Hetziba Gutiérrez es comerciante en Juchitán, Oaxaca, y por 3 años desertó de la escuela. Por eso, aunque debería estar en 5º grado, cursa 3º. Pero ella requiere un poquito más de atención, ya que ella está en ese proceso de adquisición de la escritura. Entonces, estar trabajando por este medio con ella, con la televisión, es completamente ajeno al conocimiento de ella. El principio de equidad que se establece permitirá también una política incluyente, adecuada a esta diversidad cultural y étnica, la cual incorpora un énfasis en la educación indígena, bilingüe y bicultural, a fin de combatir las desigualdades sociales de género y regionales. Tal parece que en México nuestras autoridades siguen sin considerar que la palabra incluyente significa básicamente incluir a todos.
porque todos los derechos de los niños son los mismos para todos, pero las oportunidades para los menores indígenas siguen siendo diferentes. Y con una visión de futuro, realizará un programa indicativo del más largo aliento. Como ocurre en la mayor parte de los países desarrollados, un programa a 30, 40 años que permitirá darle continuidad a una política educativa de Estado. Oiga, don Esteban, ¿y cómo se va a garantizar que este plan educativo sea realmente transeccional? Porque como simple ejemplo, nuestro presidente AMLO llegó y con promesa de campaña derogó la anterior ley educativa. Mi palabra. Se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Y con esta iniciativa, sin duda, vamos a dar un paso crucial para avanzar en la cuarta transformación. Con una escuela abierta a la sociedad, que sea el centro de aprendizaje comunitario, la nueva escuela mexicana, y con una pedagogía que también será la nueva pedagogía mexicana. Como es costumbre, cada nuevo gobierno trata de comenzar de cero en materia educativa, pues aparentemente tienen la fórmula mágica que nos hará triunfar en educación. Sin embargo, esta propuesta de la nueva escuela mexicana parece meramente ideológica, porque más allá de la concepción ingenua de que la implementación de política pública se realiza como resultado de un gran proceso de planeación, de racionalidad y eficiencia, hay que aceptar que el quehacer de cambio involucra intervenir a un animal vivo. El sistema educativo está vivo, se mueve, reacciona y se defiende. Por ello, si se habla de transformar, requerimos que de manera efectiva se construya un sistema educativo que funcione de manera diferente a la de cascada. Esperemos que ahora sí se logre involucrar de manera práctica a la comunidad escolar para que la nueva escuela mexicana pueda ser modelo apropiado para todos los actores.